Dicen que el matrimonio es una alianza, un pacto entre dos personas que se eligen para enfrentar juntos todo lo que la vida les ponga enfrente. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que esa alianza es unilateral? ¿Qué haces cuando la persona que debería ser tu refugio se convierte en un testigo mudo de tu humillación? Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero aquella noche en la que mi suegra decidió destrozarme públicamente fue el inicio del fin de todo lo que creía seguro. Y, aunque en ese momento no lo sabía, también sería el inicio de mi liberación. Mi nombre es Elena Martínez y, hasta hace poco, creía que mi vida, aunque no perfecta, era bastante buena. Tengo 34 años, soy abogada y estoy casada con Javier desde hace 7 años. Siempre pensé que éramos un equipo sólido, incluso si no éramos el matrimonio más romántico del mundo. No teníamos hijos, pero imaginaba que algún día formaríamos una familia. Me aferraba a esa ilusión, a esa idea de normalidad, hasta que todo comenzó a desmoronarse. Lo que vino después fue una serie de traiciones y revelaciones que me cambiaron para siempre. Todo comenzó en una reunión familiar que mi suegra, Carmen, organizó para celebrar su cumpleaños número 60. Pero sería ingenua si pensara que esa noche fue el origen del problema. No, las raíces de lo que sucedió se hunden mucho más profundo, en años de críticas constantes y desplantes disfrazados de amabilidad. Desde el día en que conocí a Carmen, me dejó claro que no encajaba en su idea de la esposa perfecta para su hijo. Javier era su orgullo, su único hijo varón, y yo, en sus ojos, nunca fui suficiente para él. Si no era mi carrera de abogada que ella consideraba innecesaria porque, según decía, Javier ganaba lo suficiente para mantenernos, era mi estilo de vida. Todo en mí parecía incomodarle, mi ropa, mis gustos, hasta mi forma de hablar. Cada comida familiar era una prueba de resistencia para mí, una sesión donde Carmen lanzaba comentarios pasivo-agresivos que los demás ignoraban o justificaban como parte de su carácter directo. ¿No piensas dejar ese trabajo tan absorbente, Elena? Si tuvieras hijos, entenderías que las prioridades cambian, me decía con una sonrisa tensa, como si mi trabajo fuera un pasatiempo egoísta. Otras veces hacía preguntas como, ¿no te preocupa que Javier esté demasiado cansado al llegar a casa? Tal vez deberías cocinar más seguido, para que no tenga que comer fuera todo el tiempo. Javier nunca intervenía. A veces me decía en privado que no le diera importancia, que su madre era así con todos, pero no era cierto. Yo era su único blanco constante. Sin embargo, por el bien de mi matrimonio, intenté mantener la paz. Hacía un esfuerzo consciente por ignorar sus comentarios, por comportarme de manera impecable frente a ella, con la esperanza de que eventualmente me aceptara. Javier siempre decía que su madre tenía buenas intenciones, que en el fondo solo quería lo mejor para nosotros. Me convencí de eso durante mucho tiempo, hasta que la noche de su cumpleaños todo se derrumbó. La celebración comenzó de manera aparentemente normal. Carmen estaba en su elemento, como la matriarca orgullosa que siempre pretendía ser. La casa estaba impecable, decorada con flores y velas, como si hubiera contratado a un equipo profesional para la ocasión. Los invitados, una mezcla de familiares cercanos y amigos de su círculo social, llenaban la sala principal, riendo y charlando mientras disfrutaban del vino caro que Carmen había elegido especialmente para la ocasión. Yo me mantuve en un segundo plano, como siempre. Sabía que cualquier intento de destacar, cualquier comentario que pudiera ser interpretado como una interrupción, sería visto como una ofensa. Javier estaba a mi lado, pero su atención estaba completamente enfocada en su teléfono. A lo largo de los años, había aprendido a evadir las tensiones familiares refugiándose en la tecnología. Todo parecía ir según el guión habitual, hasta que Carmen se levantó después del brindis. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa helada que no alcanzaba sus ojos, pidió la atención de todos. Yo pensé que tal vez daría un discurso emotivo, algo que ensalzara los logros de su vida o agradeciera a los presentes por acompañarla en ese día especial. Pero lo que dijo fue muy diferente. Hoy, en este día tan importante, quiero hablar de algo fundamental, la honestidad en la familia, comenzó, paseando la mirada por la sala mientras todos guardaban silencio. Porque, al final del día, lo que más importa es saber que podemos confiar en las personas que nos rodean. Algo en su tono me puso alerta. Su voz era suave, pero había una dureza subyacente, una nota de acusación que me heló la sangre.
continuó hablando, sus palabras llenas de insinuaciones. Cada frase parecía cuidadosamente diseñada para preparar el terreno antes de lanzar el golpe final. Es una vergüenza cuando alguien, que debería ser un pilar, resulta ser una carga disfrazada, dijo, deteniéndose un momento antes de agregar, no voy a mencionar nombres, pero creo que todos sabemos de quién hablo. Por un instante, pensé que quizás estaba exagerando, que tal vez sus palabras no iban dirigidas a mí. Pero cuando su mirada se clavó en la mía, supe que no había escapatoria. El silencio en la sala era aplastante. Cada par de ojos estaba fijo en mí, esperando una reacción, algún indicio de culpa o defensa. Sentí como el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, un rubor de humillación que no podía controlar. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas me ardían en los ojos. Miré a Javier, desesperada por encontrar apoyo, una señal de que no estaba sola en esto. Pero él evitó mi mirada, encogiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. Esa indiferencia, ese silencio cobarde, me dolió más que cualquier cosa que Carmen pudiera decir. La velada continuó después de ese momento, pero para mí estaba arruinada. Todo lo que sucedió a partir de ahí fue un borrón de conversaciones que no escuché y sonrisas que fingí. Apenas podía esperar a salir de esa casa. De camino a casa, el silencio en el auto era tan tenso que casi podía escucharlo. Finalmente, no pude contenerme más. ¿Por qué no dijiste nada?, le solté, mi voz temblando de rabia contenida. Javier suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable. No quería empeorar las cosas, Elena. Sabes cómo es mi madre, respondió, su tono cansado, como si yo fuera una niña que no entendía las complejidades del mundo adulto. Esa respuesta me enfureció. ¿Cómo podía quedarse callado mientras su propia madre me destruía frente a todos? ¿Era esto lo que significaba el matrimonio para él? ¿Callarse y ceder, siempre a expensas mías? Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta en la sala, repasando todo lo que había sucedido. Durante años había tolerado las críticas de Carmen, sus desplantes, sus intentos de control. Había justificado el silencio de Javier, diciéndome a mí misma que quería evitar conflictos. Pero esa humillación pública fue demasiado. Ya no podía seguir ignorándolo. Lo que aún no sabía era que esa noche sería el comienzo de algo más grande. Algo que me llevaría a descubrir secretos que cambiarían mi vida y la de todos los que me rodeaban. Esa humillación pública fue el punto de quiebre. Algo en mí se rompió esa noche, como si las palabras de mi suegra hubieran desgarrado el delgado velo de autocontrol que llevaba puesto desde hacía años. No podía seguir ignorando el desprecio de Carmen ni la cobardía de Javier. Por mucho tiempo, había sido más fácil convencerme de que el silencio era una forma de paz, de que ceder era un sacrificio necesario para la estabilidad del matrimonio. Pero esa ilusión se desmoronó frente a toda la familia, bajo la luz implacable de los comentarios de Carmen y el silencio cómplice de su hijo. Si nadie iba a defenderme, yo misma lo haría. Al día siguiente, mientras la casa estaba en un incómodo silencio, Javier había salido temprano, como si intentara evitar cualquier confrontación, no pude dejar de darle vueltas a lo que había sucedido. Mi mente repetía las escenas de la noche anterior como si buscara un detalle que hubiera pasado por alto. Me sentí humillada, pero también furiosa. Y en medio de ese torbellino de emociones, recordé algo que Carmen había mencionado meses atrás en una de esas conversaciones en las que hablaban más de la cuenta. Fue durante una comida familiar. Carmen, con su típico tono de superioridad, se había jactado de lo bien que iba su agencia inmobiliaria. Sin embargo, entre frases de autoelogio, mencionó algo sobre una revisión fiscal que la había tenido preocupada. En ese momento no le di mucha importancia. No entendía de qué hablaba exactamente, y tampoco me interesaba profundizar en nada que viniera de ella. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo y el conocimiento de su verdadero carácter, ese comentario regresó a mí con una claridad inquietante. Como abogada, aunque mi especialidad no es el derecho penal, tengo habilidades de investigación que desarrollé en años de práctica. Y lo más importante, sé que muchas veces, las personas como Carmen dejan rastros de sus excesos. Con ese pensamiento en mente, decidí que no me quedaría de brazos cruzados.
Si había algo turbio en su vida profesional, lo descubriría. Comencé mi investigación desde lo básico, los registros públicos. Me encerré en mi oficina con mi computadora, revisando documentos y bases de datos hasta que encontré algo interesante. Hace 2 años, la agencia inmobiliaria de Carmen había sido multada por irregularidades fiscales. Aunque el caso no era ampliamente conocido, el monto de la multa era considerable, lo suficiente como para levantar sospechas. El hallazgo encendió mi curiosidad y también mi instinto de que algo mucho más grande estaba escondido detrás de esa multa. Si había irregularidades fiscales, ¿qué más podría haber? Empecé a buscar patrones en los movimientos financieros de su empresa y rastreé cualquier mención pública de su nombre o de su agencia. Mientras revisaba, encontré información adicional que fortaleció mis sospechas. Su empresa había solicitado varios préstamos bancarios en los últimos 5 años, y aunque algunos habían sido cancelados, otros parecían haber sido utilizados de maneras que no cuadraban con los registros de sus operaciones. La clave llegó una noche, mientras examinaba con lupa documentos financieros que había descargado de registros públicos. Había algo que no cuadraba. Algunos documentos de préstamos mostraban ingresos proyectados significativamente mayores a los reportados en las declaraciones fiscales de su empresa. Para alguien sin conocimientos legales, esto podría haber pasado desapercibido, pero yo sabía exactamente lo que significaba: falsificación de documentos. Carmen había inflado deliberadamente los ingresos de su empresa para obtener financiamiento que, de otro modo, le habrían negado. Ese descubrimiento me hizo detenerme. Mi respiración se volvió pesada mientras repasaba una y otra vez las cifras, los nombres y las fechas. Era claro como el agua: Carmen no solo había cometido un fraude, sino que lo había hecho repetidamente durante años. Y no se trataba solo de un descuido o un error de cálculo, esto era un esquema planificado, una red de mentiras tejida con precisión. Decidí ampliar mi investigación y buscar qué había sucedido con el dinero obtenido de esos préstamos. Mi sospecha inicial se confirmó rápidamente. Parte del dinero había sido transferido a cuentas personales a nombre de Carmen. Estas cuentas, a su vez, mostraban transacciones exorbitantes que no correspondían a los gastos de una empresa en problemas. Todo apuntaba a que había estado utilizando el dinero para financiar su estilo de vida lujoso mientras su empresa se tambaleaba al borde de la quiebra. No voy a mentir, una parte de mí quería detenerse ahí. Sabía que si usaba esta información, no habría vuelta atrás. Exponer a Carmen no solo significaría destruir su imagen, sino también fracturar aún más mi matrimonio con Javier, si es que quedaba algo de él. Pero entonces recordé la humillación de esa noche, las palabras crueles de Carmen, y sobre todo, la indiferencia de Javier. ¿Por qué debía protegerla después de todo lo que me había hecho? ¿Por qué debía guardar silencio cuando ella no había tenido reparos en exponerme frente a toda la familia? No, no iba a quedarme callada. Decidí actuar, pero no de manera impulsiva. Necesitaba un plan. Reuní todas las pruebas que había encontrado: los registros de los préstamos, las declaraciones fiscales, las transferencias bancarias. Cada documento estaba perfectamente organizado en carpetas físicas y digitales. Sabía que, aunque mi investigación era sólida, necesitaba a alguien con experiencia en derecho penal para validar mi caso. Llamé a Marcos, un colega de confianza y experto en delitos financieros. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles personales, y le pedí que revisara las pruebas. Nos reunimos en un café discreto para discutir el caso. Cuando le mostré los documentos, su expresión lo dijo todo. Elena, esto es un caso sólido, me dijo, pasando las hojas con una mezcla de asombro y gravedad. Si esto llega a las autoridades, Carmen está en problemas serios. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos y posiblemente lavado de dinero. Su confirmación fue un golpe de realidad. Esto no era solo una disputa familiar ni una pequeña venganza personal. Lo que tenía en mis manos era suficiente para derrumbar por completo la vida de Carmen. Pero también era una oportunidad para demostrarle que sus acciones tienen consecuencias. ¿Estás segura de querer llevar esto adelante?, me preguntó Marcos, mirándome con seriedad. Más segura que nunca, respondí. Ya no había marcha atrás. Lo siguiente fue lo más difícil: enfrenté a Javier. Lo cité en nuestra sala,
La misma donde tantas veces habíamos compartido cenas, risas y sueños que ahora parecían de otra vida. Tenía las pruebas organizadas en una carpeta negra sobre la mesa de café, como si fueran un arma cargada esperando ser usada. Sentía una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este momento marcaría un antes y un después, no solo en nuestra relación, sino en toda mi vida. Cuando Javier llegó, parecía nervioso. Seguramente intuía que algo estaba mal, pero dudo que estuviera preparado para lo que iba a escuchar. Lo invité a sentarse, y por un instante, solo nos miramos. Finalmente rompí el silencio. Tenemos que hablar, le dije, mi voz firme aunque por dentro sentía que me iba a romper. Saqué la carpeta y la abrí frente a él. Esto es lo que tu madre ha estado ocultando. Javier frunció el ceño y tomó los documentos con cierta desgana. A medida que leía, su expresión cambió de confusión a incredulidad, y luego a puro pánico. Las manos le temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, y cuando terminó, levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de furia y miedo. Esto no puede ser cierto, Elena, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Debe haber algún error. Mi madre no haría algo así. No hay error, Javier. Todo está aquí, documentos falsificados, transferencias bancarias, declaraciones fiscales manipuladas. Es un fraude, y está todo perfectamente comprobado. Mi voz se mantenía firme, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba haciendo no solo expondría a Carmen, sino que también pondría a prueba la lealtad de Javier hacia mí. Por un momento, parecía que iba a negar todo, pero entonces bajó la cabeza y suspiró. Está bien, supongamos que esto es cierto, ¿qué piensas hacer? Su voz estaba cargada de tensión, y no pude evitar notar cómo evitaba mirarme a los ojos. Voy a denunciarla, respondí sin rodeos. Lo que hizo es ilegal, y no voy a permitir que se salga con la suya después de todo lo que me ha hecho. Su reacción fue inmediata y visceral. Denunciarla, es mi madre, Elena. Si esto sale a la luz, la destruirás, ¿no entiendes lo que estás diciendo? Esto no es solo un error, esto podría arruinar su vida. ¿Y qué hay de la mía, Javier?, le contesté, mi voz subiendo de tono. ¿Qué hay de la humillación que sufrí, de todos estos años en los que ella me ha despreciado y tú no has hecho nada para defenderme? Esto no se trata solo de mí, se trata de que ella cometió un crimen, y debe enfrentar las consecuencias. Javier se quedó en silencio, incapaz de responder. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Tiene que haber otra manera. Hablaré con ella, le diré que lo arregle. Esto no se puede arreglar, Javier. Ya pasamos ese punto. Lo único que queda es la verdad. Esa conversación fue el principio del fin para nosotros. Javier intentó disuadirme de todas las maneras posibles durante los días siguientes. Me suplicó, me gritó, incluso trató de hacerme sentir culpable. Pero yo no cedí. Mi decisión estaba tomada. Cuando presenté la denuncia, sabía que estaba abriendo una caja de Pandora. Proporcioné todas las pruebas que había reunido a las autoridades y me reuní con los fiscales para explicarles cómo había llegado a esa información. Ellos quedaron impresionados con la solidez del caso, y en poco tiempo iniciaron la investigación formal. Carmen, por supuesto, no iba a quedarse de brazos cruzados. Cuando se enteró de la denuncia, la casa se convirtió en un campo de batalla. Un día, apareció sin previo aviso en mi puerta, con su habitual aire de superioridad, pero esta vez teñido de rabia. No puedo creer que hayas hecho esto, Elena, gritó apenas abrí la puerta. Entró como un huracán, ignorando por completo mi intento de detenerla. ¿Quién te crees que eres para meterte en mis asuntos? Eres una ingrata. La dejé desahogarse, observándola con calma mientras derramaba su veneno. Finalmente, cuando se quedó sin palabras, la enfrenté. Carmen, lo que hice fue lo correcto. Tus acciones tienen consecuencias, y no puedes seguir escondiéndote detrás de tu familia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Ella soltó una risa amarga. Justicia, por favor. Esto no tiene nada que ver con justicia. Esto es porque no soportas que yo tenga éxito,
porque siempre te has sentido inferior a mí. Carmen, esto no tiene nada que ver contigo como persona, aunque tú lo veas así. Esto tiene que ver con la ley y con los crímenes que has cometido. Su rostro se endureció. ¿Crímenes, así los llamas? Hice lo que tenía que hacer para mantener mi empresa a flote, para proteger lo que he construido, y tú, en lugar de apoyarme, ¿decides traicionarme? Traicionaste a tu empresa, a tus empleados y a tu familia mucho antes de que yo supiera nada de esto. No me culpes a mí por las decisiones que tomaste. Carmen no respondió, pero sus ojos estaban llenos de odio. Antes de irse, me lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado, Elena. Te aseguro que vas a arrepentirte de lo que has hecho. Carmen intentó de todo para salir del problema. Contrató abogados caros, manipuló a los miembros de la familia para que me culparan, e incluso trató de desacreditarme públicamente. En varias reuniones familiares, hizo circular rumores de que yo había inventado todo para vengarme de ella, y algunos, especialmente los más cercanos a ella, le creyeron. En una ocasión, incluso trató de sobornarme. Me invitó a una reunión en un restaurante elegante y, después de una conversación tensa, sacó un sobre lleno de dinero. Esto es lo que quieres, ¿verdad?, dijo, deslizando el sobre hacia mí. Tómalo y retira la denuncia. Todos saldremos ganando. La miré fijamente y empujé el sobre de vuelta hacia ella. No quiero tu dinero, Carmen. Lo único que quiero es que asumas la responsabilidad de lo que has hecho. Ese fue el último intento de Carmen para comprar mi silencio. A partir de entonces, se enfocó en salvar lo que quedaba de su reputación, pero era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables, y el caso avanzó rápidamente. Finalmente, Carmen fue arrestada por fraude y malversación de fondos. La noticia se hizo pública, y el escándalo explotó. Algunos miembros de la familia se distanciaron de mí, pero otros entendieron que lo que había hecho era necesario. Javier, por su parte, intentó reconciliarse conmigo después del arresto de su madre, diciendo que necesitábamos apoyarnos en momentos difíciles. Pero para mí, era demasiado tarde. Inicié los trámites de divorcio y empecé a reconstruir mi vida. Hoy, miro hacia atrás sin arrepentimientos. La verdad salió a la luz, y aunque fue un camino doloroso, valió la pena. Carmen está cumpliendo su condena, y yo estoy aprendiendo a vivir de nuevo, más fuerte y más libre de lo que nunca imaginé.